Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1914. Tanjiro y Mary se abrieron paso a través de un pequeño bosque, no tan denso como los que habían atravesado antes. Espero que Yushiro esté bien, dijo Tanjiro, ya que ahora que había salido el sol, Bushiro tenía que quedarse atrás. Por suerte, Chachamaru había podido seguir rastreando a Tamayo y, posteriormente, también a Tanya. Estoy segura de que está bien. Dijo que intentaría encontrar la forma de llegar hasta nosotros incluso de día, le aseguró Mary. Sus ojos reflejaron un ligero fastidio. Si Yushiro se hubiera encogido como Nezuko, ambos habrían cabido en la caja. Negó con la cabeza. El demonio se negaba a compartir espacio con Nezuko. De todos modos, le resultaba humillante que lo llevaran en una caja, aunque a Nezuko tampoco parecía agradarle la idea. Por ahora, Bushiro se quedó atrás, dejando que Chachamaru los guiara. Mary hizo una mueca de dolor al apoyarse demasiado en su pierna herida. ¿Estás bien?, preguntó Tanjiro con preocupación. Mary asintió. Sí, sigamos. Ambos se recuperaban de las heridas sufridas por la flecha y el demonio Temari. Tanjiro estaba mejor que ella, pero Mary aún se culpaba por la captura de Tanya y los demás. Iba a ayudar aunque le costara la vida, lo cual era posible considerando que apenas podía caminar. Tanjiro, solo con verla, pudo ver que estaba mejor, pero ahora estaba concentrada en venir a salvar a Tanya y Tamayo. Él también. Le puso una mano en el hombro. Bueno, está bien, solo avísame si necesitas descansar. Mary sonrió y estaba a punto de responder cuando Tanjiro parpadeó y dijo: Oh, creo que hay alguien aquí. Miró hacia un lado y, poco después, apareció Kanao caminando por un pasadizo lateral del gran campo en el que se encontraban. Cuando se detuvo, iba a levantar la mano para saludarlos, pero entonces notó las manos de Tanjiro sobre el hombro de Mary. Por un momento no oyó a Tanjiro decir: Hola, Kanao. Me alegro de que hayas venido. Tardó un rato en aclararse la garganta y asentir. Sí, hola, dijo con voz firme. Tanjiro se acercó a Kanao y le tendió la mano. Ha pasado mucho tiempo. En cuanto Zenitsu llegue, todo el equipo estará reunido. Tanjiro pensó un momento. Ah, Inosuke. Se recriminó mentalmente por haberse olvidado del chico de la cabeza de jabalí. Habría sido de gran ayuda en esta misión. Ella asintió y le estrechó la mano. Un leve rubor apareció en sus mejillas hasta que Tanjiro soltó el apretón. Miró a ambos y dijo: ayudaré a liberar a mi hermana, así que gracias por avisarme. Los tres continuaron su camino. Mary y Tanjiro explicaron todo lo sucedido, ya que Kanao sabía de Nezuko y pensaron que podían confiarle la información sobre Tamayo y Yushiro. Kanao se frotó la barbilla. Si es cierto que esta demonio, Tamayo, está trabajando para crear una cura para los demonios, entonces mi hermana sería de gran ayuda. Estos pensamientos no la abandonaban, pues dudaba que Shinobu estuviera dispuesta a colaborar con Tamayo tan fácilmente. Parecía que Tamayo deseaba permanecer en secreto por ahora, pero como Tanya ya lo sabía, podría hablar con ella más tarde. Apartó la mirada de los otros dos cazadores de demonios mientras caminaban, mientras habló con ella de otras cosas. Su rostro se sonrojó de nuevo, razón por la cual había desviado la mirada en primer lugar. ¿Pasa algo, Kanao?, preguntó Tanjiro. Ella se giró para mirarlo, pero por suerte ya había perdido el rubor. Asintió. Estoy bien, dijo con su habitual naturalidad. ¿Segura? Hueles un poco preocupada. Kanao se estremeció levemente. Había olvidado el increíble olfato de Tanjiro. Mary ladeó la cabeza y soltó una risita nerviosa. Conozco esa mirada. No te preocupes, creo que a todos se nos olvida alguna vez. Tanjiro estaba confundido, sin entender que se referían a su increíble nariz. Kanao negó con la cabeza. Estoy bien, solo un poco preocupada por mi hermana Tanya. Al menos él no había detectado su mentira, pues decía la verdad, aunque no toda la verdad sobre su angustia. Él sonrió, la misma sonrisa que aceleraba el corazón normalmente tranquilo de Kanao. La salvaremos, lo sé. Ella le devolvió una leve sonrisa y emitió un gruñido de aprobación. Se alegró de que la conversación inicial se hubiera abandonado. Ni siquiera estaba preparada para tomar decisiones por sí misma, mucho menos para hablar de sentimientos con la persona que los provocaba. Mientras seguían caminando, vieron algo extraño y oyeron gritos demasiado familiares. Ah, que alguien me ayude. Este tipo me ha separado de mi amor. Y otra voz gritó: suéltame y pelea conmigo, maldito sonriente.
Lo que vieron fue a Zenitsu e Inosuke siendo arrastrados hacia ellos, gritando sin parar. Quien los arrastraba no era otro que Kyujuro Rengoku, quien parecía completamente impasible ante sus fuertes gritos. Qué raro, comentó Mary, mientras esperaban a que los tres se acercaran. Tanya solo veía oscuridad, pero eso se debía a la venda que cubría sus ojos. Su situación era desoladora. Tenía las manos atadas sobre la cabeza a un poste de madera. Para colmo, Zetour la había arañado. Recordó que, tras la celebración en la base militar, Ruger Codía había mencionado que podía resistir los efectos de la sangre de Zetour mediante la respiración concentrada, aunque solo por un tiempo. A diferencia de él, yo no he perdido la práctica, pensó. Aunque no sentía que hubiera perdido el control, Tanya dudaba de poder aguantar así para siempre. Sobre todo porque llevaba casi un día sin comer. Maldito seas, ser décimo. Esta vez sí que podrías haberme atrapado. Pensó furiosa consigo misma por haber permitido que esto sucediera. Quería golpearse por haberse entregado por la seguridad de Tanjiro. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué te crees? Te veo el ceño fruncido. No intentes nada. Gritó el demonio que la vigilaba, gruñendo levemente. Tanya no lo miraba con desprecio, aunque sin duda no le hacía ninguna gracia que la observaran. Solo alcanzó a ver al demonio brevemente antes de que le vendaran los ojos, pero este tenía varios tambores Tsuzumi a su alrededor y dentro de su cuerpo. Parecía dominar la casa en la que se encontraban, a pesar de que Zetour era quien tenía el control. ¿Y cómo está? Tanya oyó la voz del demonio que la había traído allí, Zetour. El demonio Tsuzumi gruñó. Sigue resistiéndose. Aún no veo las venas blancas en ninguna parte que no esté cubierta por la ropa. Sonaba incluso más molesto que Zetour. Los dos demonios de menor rango se rieron entre dientes de su antiguo compañero. Ya veo, dijo, entrando en la habitación. Tanya no dijo ni una palabra. Se negó a hablar con Zetour o a darle ninguna satisfacción. Ahora mismo Tamayo te quitará la maldición. Después, te convertirá en demonio, dijo Zetour con una sonrisa maliciosa. Tanya frunció el ceño, mostrando los dientes, pero no dijo nada. Zetour negó con la cabeza. Más te vale rendirte, Tanya Kocho. Seas demonio o no, pronto estarás bajo mi control, dijo su nombre completo a propósito, solo para provocarla. Pero Tanya no iba a darle esa satisfacción. Con un suspiro, se marchó. Vamos, Kyogai, necesito a mi demonio más fuerte cerca por si Tamayo intenta algo. Ubar vendrá a reemplazarte en breve. El demonio Tsuzumi refunfuñó, pero sabía que cuanto antes terminara esto, antes Zetour le permitiría entregar a Tamayo al maestro Kibutsuji. Así que asintió y ambos se fueron. Poco después, un nuevo demonio ocupó su lugar, uno de cuerpo pequeño, el pequeño demonio Ubar. Tanya dejó escapar un suspiro de fastidio. Tener que concentrarse constantemente para respirar la agotaba, pero tenía que soportarlo por ahora. Tengo que pensar en una forma de salir de aquí. Hola Tanjiro Kamado, Kanao Tsuyuri y Merisube. Qué gusto verlos de nuevo. Gritó Kyujuro a todo pulmón, ahogando incluso los gritos de Zenitsu e Inosuke. Hola, señor Rengoku. Gracias por venir, dijo Tanjiro con una sonrisa radiante, aunque no tan amplia como la de Kyujuro, si es que se trataba de una competencia. Sí, gracias por avisarme que Tanya estaba en peligro. Exclamó Zenitsu corriendo y agarrando a Tanjiro y a Mary del brazo. Tanjiro, Mary, ayúdenme. Rengoku me arrancó de donde estaba la chica con la que iba a casarme. Tanjiro parecía confundido, mientras Mary ponía los ojos en blanco. ¿Qué pasó en realidad? Preguntó Zenitsu, boquiabierto ante la forma en que lo habían ignorado. Resulta que un chico rubio estaba acosando a una chica para que se casara con él, así que lo agarré y me lo llevé. No sabía que ustedes tres andaban metidos en esto. Exclamó Kyujuro sin rodeos. Mary suspiró y murmuró claro para sí misma. Zenitsu rechinó los dientes. No, ella estaba enamorada de mí. Gritó agarrándose el pelo. Tanjiro se acercó a Zenitsu y le dio una palmadita en el hombro. Me alegra que estés aquí, Zenitsu. Y que hayas recibido mi carta para venir. Zenitsu se sintió feliz de que alguien se alegrara de tenerlo allí, pero no entendía de qué hablaba Tanjiro. ¿Carta? ¿Qué carta? Mientras ambos permanecían confundidos, el gorrión de Zenitsu se posó junto a ellos y pió. Hola, ¿dijiste que Zenitsu lo perdió? Le preguntó Tanjiro al gorrión, que asintió con su cabecita. Zenitsu, al igual que Mary, se quedaron boquiabiertos. ¿Puedes hablar pájaros? Preguntó Zenitsu, sorprendido. Sí, pió el gorrión con más fuerza.
Tanjiro lo miró extrañado durante un largo rato. Estaba dormido y cuando despertó pensó que era una criatura pequeña que venía a matarlo, así que la despedazó. Zenitsu volvió a quedarse boquiabierto. Deja de hablar mal de mí. Agarró a su gorrión, que solo le picoteó las manos y luego la cabeza. Eso es asombroso, Kamado. ¿Qué otros talentos tienes? Gritó Kyujuro asombrado, pero Tanjiro se rascó la nuca. Oh, no mucho más. El pilar de la llama parecía poco convencido, pero entonces notó la caja de madera en la espalda de Tanjiro. ¿Qué llevas ahí? Debe ser difícil cargar con eso, y seguro que es un inconveniente para las misiones. Tanjiro se quedó paralizado, al igual que todos los demás. Zenitsu podía oír a un demonio dentro, y sabía que probablemente se trataba de Nezuko. Tanjiro se quedó allí inmóvil. Sabía que Kyujuro era un pilar, y que probablemente mataría a Nezuko si supiera que era un demonio. Tampoco puedo decirle que mi hermana está ahí dentro. Pensó, intentando encontrar una respuesta, y miró a los demás en busca de ayuda. Kanao no estaba segura. Tampoco Zenitsu ni Meri. El primero temblaba rápidamente al pensar que Kyujuro los mataría a todos solo por saber de la existencia de Nezuko. Por suerte, los salvó nada menos que Inosuke. Suéltame y luego pelea conmigo. Gritó desde debajo de Kyujuro. El pilar de fuego lo mantenía inmovilizado con un pie en la espalda, lo que enfureció a Inosuke aún más que cuando lo estaban arrastrando. ¿Cómo te lo encontraste? Preguntó Merry intentando cambiar de tema. Parecía fuerte, así que quise pelear con él y vencerlo. Gritó Inosuke, y miraron a Kyujuro esperando los detalles. Eso es. Solo que me siguió hasta que decidí arrastrarlo para evitar que lastimara a este. Señaló a Zenitsu, quien asintió con tristeza, recordando cómo Inosuke lo había amenazado con golpearlo poco después de que la chica a la que molestaba se marchara. Kyujuro retiró el pie e Inosuke se puso de pie de un salto. Con una mirada fulminante bajo su máscara de jabalí, señaló a Kyujuro. Muy bien, o peleamos ahora o les doy una paliza a todos. Justo cuando iba a desenvainar sus dos espadas, Tanjiro se interpuso entre ellos. ¿Sabes, Inosuke? Si no recuerdo mal, aún te debo un duelo por la promesa que te hice durante la selección final. Pero tenemos una misión que completar. Si nos ayudas, avanzaremos más rápido. Y luego podremos batirnos en duelo. ¿Te parece bien? Tanjiro dijo esto para agilizar las cosas. El tiempo apremiaba y necesitaban llegar al lugar donde el demonio se había llevado a Tanya y Tamayo antes de que Tanya se viera obligada a convertirse en demonio. Inosuke parecía inmóvil, intentando recordar de qué hablaba Tanjiro. Empezó a rememorar la selección final. Todo el proceso le hacía echar humo por las orejas, y luego por las de su máscara de jabalí. De repente recordó. Eso es. Luchemos contra Gonpachiro. Volvió a empuñar sus espadas. Tanjiro negó con la cabeza. Lo dije después de la misión, y me llamo Tanjiro. Inosuke resopló. Lo que sea, Manjiro. Mataré a más demonios que tú y el hombre sonriente, y ganaré en eso y en el duelo. Ja 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 ja. Gritó con confianza. Tanjiro se quedó atónito al oír a Inosuke pronunciar mal su nombre una vez que se lo acababa de decir. ¿Y nosotras? Preguntó Meri con cierto fastidio. Inosuke las miró a ella y a Kanao, con la mirada perdida, hasta que finalmente exclamó. Conseguiré más demonios que todas vosotras juntas. Y echó a correr, dejando una nube de polvo a su paso. Espera, ni siquiera sabe a dónde vamos. Zenitsu intentaba olvidar que había sobrevivido 7 noches con ese tipo en el grupo. El recuerdo de cómo lo perseguía constantemente durante el día, malgastando su energía, lo hacía temblar. Tanjiro soltó una risita. Seguro que todo irá bien. El grupo siguió caminando, llegando finalmente a una zona más boscosa. Oye, Rengoku, si no te importa que te pregunte, ¿son comunes las relaciones amorosas en el cuerpo de exterminadores de demonios? Preguntó Tanjiro. Él, Kanao y Tanjiro iban un poco por delante de Zenitsu y Meri, quienes comían unas bolas de arroz que Kanao había traído. Kanao se inclinó un poco hacia atrás, intrigada pero también sorprendida por la pregunta de Tanjiro. No puede ser, no, seguro que no, pensó, dudando que Tanjiro sintiera lo mismo que ella. Kyujuro emitió un sonido de HMMM mientras reflexionaba un instante. Sí y no, ya que suele variar de persona a persona. Lo único que sé es que algunos pilares están o estuvieron en una relación. Uno incluso está casado. No intentó ocultar ese hecho, aunque no mencionó nombres. Tanjiro parpadeó sorprendido. ¿Casado? Vaya, creía que el peligro de este trabajo dejaba poco espacio para las relaciones, y mucho menos para el matrimonio.
Kyujuro soltó una carcajada. Precisamente por ese peligro han decidido casarse. Aunque no todos sienten lo mismo, como dije, varía. Tanjiro asintió. Ya veo, solo tenía curiosidad, ya que conozco a muy pocos cazadores de demonios en una relación aparte de ti. Mary sintió un tic en el ojo, al igual que Zenitsu, pero por motivos distintos. Kyujuro asintió. Ya veo, quizá algún día encuentres a alguien con quien compartas una conexión como la que yo tengo con Tanya, dijo entusiasmado. Tanjiro asintió. Sí, ojalá. Aunque Kanao sabía que la conversación no giraba exactamente en torno a ella, no pudo evitar sonreír un poco más. Chicos, oyeron decirle a Zenitsu, algo nervioso. Se llevaba la mano a la oreja. Oigo una explosión muy fuerte que viene del este. No muy lejos de aquí, tartamudeó un poco, pero la oyó. Pero eso está lejos de donde vamos, dijo Tanjiro con un dejo de preocupación en la voz. Bien, si hay otro demonio en esa dirección, significa que están atacando a un humano. Probablemente se estén protegiendo del sol con los árboles, dijo Kyujuro mientras desenvainaba su espada. Pero Mary se interpuso. No, un demonio de menor rango se llevó a Tanya. Quizás necesiten que luches contra él. No estaba segura de cuánto más fuerte era Zetour que antes, pero incluso si conservaba su fuerza, Kyujuro sería indispensable en la batalla. Iré. Con el sol en lo alto, solo tengo que encontrar dónde se esconde el demonio y obligarlo a salir a la luz. El grupo intercambió miradas y asintió. Tanjiro dudaba, pues sabía lo de la pierna de Mary, pero no estaba seguro de poder derrotar a Zetour ni de cuántos demonios más podrían estar dentro. El grupo estaba a punto de irse, pero Mary detuvo a Tanjiro un instante para hablar con él. Tienes que avisarle a Kyujuro, al menos sobre Tamayo. Suele actuar impulsivamente. Si la encuentra, podría matarla. Sobre todo porque no podrá explicarse debido al control de ese demonio. Tanjiro bajó la mirada. Dudaba en contarle a Kyujuro sobre Nezuko o Tamayo, pero Mary tenía razón. Yo intentaré avisarle antes de que las encontremos. Se giró para irse. Ten cuidado, Mary. Ella asintió y se marchó, mientras él se reunía con los demás. Tanjiro miró a Kyujuro, que caminaba un poco adelantado. Agarró las correas de la caja, con Nezuko dentro. Se lo diré pronto. GRNN, gimió Zetour al incorporarse. ¿Estás segura de que lo han quitado? Miró a Tamayo, desaliñada, quien asintió con tristeza. Zetour se vistió rápidamente. A su alrededor, la habitación estaba cubierta de sangre y restos humanos. En la habitación, además de Kyogai, se encontraban el demonio de la lengua y el demonio cornudo, así como dos hombres, humanos Marechi que Kyogai había traído para él y Zetour. Estaban acurrucados en un rincón, asustados y temiendo ser devorados. Tamayo luchaba por no llorar. Tenía cierto control sobre su cuerpo, pero no el suficiente. Zetour no la había obligado a comer humanos, lo cual agradecía, pero la había obligado a presenciarlo. Tras vestirse, Zetour se aclaró la garganta. Recuerden torturarla y luego arrojarla al sol si muero, les dijo a los tres demonios presentes, quienes asintieron. Bueno, supongo que si muero, mis últimas palabras serán Muzan Kibutsuji. Se quedó inmóvil, esperando que su propio cuerpo lo despedazara. Pero no sucedió nada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¡Increíble!, gritó, riendo maniáticamente. Yo quiero ser el siguiente. Gritó el demonio cornudo. Yo no. Se espetaron los otros tres demonios entre sí. Basta. Gritó Zetour con tono exigente. Si quieres que te quiten la maldición, lo haré después de convertir a nuestro invitado. Se volvió hacia Tamayo. Si puedes, claro. Ella asintió levemente, con un gesto forzado, porque no quería hacerlo. Perfecto, vuelvo enseguida. Por ahora, maten a uno de esos chicos para que nuestro futuro demonio tenga algo que comer. Antes de salir de la habitación, se dirigió a los tres demonios. Y no dejen que escapen. Ya tuve que enviar a Gunner a buscar al que dejaron escapar antes. Kyogai comenzó a acercarse a los dos chicos, uno con un ori color kaki y el otro con uno gris. Ambos se pegaron a la pared todo lo que pudieron. Oigan, ¿quién les dio permiso para hacerlo?, dijo el demonio de la lengua con voz ronca. Fui yo quien los atrapó. Les espetó Kyogai. El demonio cornudo interrumpió. Pero también fuiste tú quien dejó escapar al otro. Quizás demonios más competentes deberían encargarse. Los tres demonios se miraron con furia, y de repente estalló una pequeña pelea. Tamayo vio que los dos chicos estaban cerca del tumulto, pero al estallar la trifulca vio una oportunidad.
Si no puedo salvarme, al menos debería salvar a los humanos que pueda. Se puso de pie y corrió hacia los 3 demonios. Zetour se dirigió por un pasillo destartalado. Al final se encontraba la habitación donde tenían a Tanya. Ubar. Gritó al pequeño demonio, que se acercó a su líder. ¿Sí, señor Zetour? Preguntó con una voz grave que no se correspondía con su estatura. ¿Cómo está nuestra invitada, Tanya? Preguntó con severidad. El pequeño demonio sonrió con sorna. No se ha movido mucho, pero se nota que está desesperada. La vi intentando quitarse la venda. Zetour sonrió ampliamente. Perfecto. Ambos caminaron juntos por el pasillo hacia la habitación de Tanya. Cuando esto termine, habré demostrado que no solo Kibutsuji es capaz de crear un séquito de demonios. Y, a diferencia de él, yo sí tendré un ejército centralizado. Degurechaf es el primer paso hacia ese objetivo. Ubar miró a Zetour. ¿Degurechaf? ¿Creía que su apellido era Kocho? Preguntó el pequeño demonio, confundido por el repentino cambio de nombre. ¿Eh? ¿Qué? Eso es lo que dije, dijo el pequeño demonio, negando con la cabeza. No, dijiste Degurechaf. Zetour apretó los dientes. De repente se sintió mareado, algo que no había experimentado desde que era humano. Degurechaf, ¿por qué me suena tanto ese nombre? Pensó. En medio de ese lapsus de concentración, oyó el redoble de un tambor, uno de los tambores de Kyogai. De repente se encontró en otra habitación. ¿Qué? Le dije que tiene prohibido usar sus tambores hasta que nos transformemos. Sus ojos se abrieron de par en par. Sabía que eso significaba que Tanya también había cambiado de habitación. ¿Qué fue eso? Preguntó Tanya al oír el redoble de un tambor Tsuzumi. ¿Era ese demonio cubierto de ellos? Preguntó al sentir que sus brazos flaqueaban un poco. Sus ojos se abrieron de par en par bajo la venda, al sentir que sus muñecas y manos quedaban libres. Rápidamente se quitó la cuerda que ahora estaba suelta y se desprendió de la venda. Miró a su alrededor. No estaba en la misma habitación. Podría haberse preguntado qué pasaba, pero una amplia sonrisa diabólica apareció en su rostro. Vaya, parece que se me ha presentado una oportunidad. Y era una oportunidad que no iba a desaprovechar. 1914. Tanjiro, Kyujuro, Zenitsu y Kanao avanzaban por el bosque, divisando de vez en cuando las huellas de Zenitsu. Bueno, al menos sabemos que el niño jabalí vino por aquí. Exclamó Kyujuro. Tanjiro pareció dudar. Puede ser, pero percibo un ligero olor a algo más. Al decir eso, Zenitsu se estremeció y miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Dónde? Es otro demonio. Tanjiro olfateó el aire de nuevo. Sí, pero viene en la dirección en la que vamos. Zenitsu retrocedió un poco antes de que Rengoku lo alzara de repente. Perfecto. Ese probablemente sea el demonio que buscamos. Adelante. Gritó mientras cargaba a un Zenitsu que forcejeaba frenéticamente en brazos. No, espera, déjame volver. Sé que ese demonio me va a comer. Tanjiro seguía frotándose la barbilla mientras corrían hacia adelante. Olfateó el aire de nuevo. Kanao lo miró. ¿Qué ocurre? El otro chico lo miró con incertidumbre. Creo que huelo a más de 1 o 2 demonios. Pero los demás son más débiles, quizás me equivoco. Kanao no supo qué responder. Finalmente, llegaron a una casa de aspecto ruinoso, en medio de un bosque, así que era comprensible. Bueno, entremos. Dijo Rengoku o Kyujuro, dejando caer a Zenitsu, quien se sentó de espaldas. No puedes estar hablando en serio. El demonio probablemente nos está esperando ahí dentro. Kyujuro asintió. En efecto, pero debemos salvar a Tanya y a cualquier otro humano atrapado dentro. El niño jabalí probablemente también esté ahí dentro. Tanjiro olfateó el aire. Kyujuro tenía razón. El tenue aroma de Inosuke se perdía en la puerta de la mansión en ruinas. Hola, oyeron la voz tímida de una niña. Se giraron y vieron a una chica y a un chico, temblando de miedo y con lágrimas en los ojos. Estaba tan concentrado en el olor a demonio que ni siquiera los vi, se reprochó mentalmente Tanjiro. Tanjiro se acercó a los 2 niños. Hola, soy Tanjiro, y estos son mis amigos. ¿Cómo se llaman? Preguntó con calma, y su cálida sonrisa los tranquilizó. Soy Shoichi, y esta es mi hermana Teruko, dijo el niño con voz temblorosa. Hola Shoichi y Teruko. Soy Kyujuro Rengoku. Mucho gusto. Los niños volvieron a temblar por el volumen de la voz de Kyujuro, y también por su amplia sonrisa y sus grandes cejas, cuya combinación los asustó un poco. ¿Eh? ¿Pasa algo? Preguntó el pilar de la llama, sin saber que él era la causa del temor que regresaba. Están bien, es el más fuerte de nosotros.
Si saben qué pasó, por favor, avísenos, preguntó Tanjiro con calma de nuevo. Los niños asintieron. Kanao sonrió y pensó, Tanjiro es tan bueno con los niños. Estábamos caminando de noche cuando una criatura enorme se llevó a nuestro hermano mayor, dijo Teruko con los ojos vidriosos. Los seguimos hasta aquí, pero no sabemos qué hay dentro. Tanjiro se frotó la barbilla. La criatura parecía delgada y llevaba uniforme militar. La niña negó con la cabeza, y su hermano añadió, no, tenían un aspecto extraño y llevaban tambores por todo el cuerpo. Tanjiro frunció el ceño. Tenía razón. Además del demonio al que persiguió Mary, hay más de un demonio en la mansión. Muy bien, entremos y rescatemos a tu hermano y a todos los demás atrapados dentro, gritó Kyujuro con confianza, pues ya habían llegado y sabían que había más de un secuestrado. Chicos, oigo tambores, creo. Vienen de adentro. Todos miraron confundidos a Zenitsu, quien se tapaba la oreja como antes al oír las explosiones. Escuchó un golpe de tambor, luego otro, y otro, y otro. Antes de que alguien saliera volando por la ventana, un chico con un yukata gris cayó al suelo cubierto de sangre. ¡Ah! Gritaron los dos niños y Zenitsu al verlo. El niño escondió a su hermana de la escena con un suspiro y apartó la mirada. No miren. Dijo Tanjiro mientras Kyujuro se acercaba al niño ensangrentado y se arrodillaba. Se dio cuenta de que el niño no era más que un cadáver. Cerró los ojos un instante y luego se puso de pie. Joven Kamado, ¿cuántos demonios hay? Preguntó con calma, lo cual resultó un tanto inquietante. Tanjiro olfateó el aire. Yo, no puedo decirlo, sabemos que hay 2 ahí dentro, o tal vez 2 o 3 más. Kyujuro asintió. ¿Era tu hermano? Preguntó Kanao mientras ladeaba la cabeza hacia los niños. El niño negó con la cabeza. No, nuestro hermano usa un yukata naranja. Kyujuro cerró los ojos del niño que se había caído. Tendremos que enterrarlo después. Primero, entremos. Tanjiro y Kanao asintieron, pero Zenitsu sujetó la suya y la sacudió. Me estás bromeando. ¿No lo viste salir volando de ahí? Puede que no haya oído bien lo que pasó, pero esos tambores me dieron un susto de muerte. Zenitsu se tiró al suelo, presa del pánico. Tanjiro suspiró. Entonces puedes quedarte aquí con los niños, cuidarlos y iba a decir Nezuko, pero Kyujuro seguía allí, solo mantenerlos a salvo. Se quitó la caja de la espalda y la puso junto a Teruko y Soichi. Oigan, ¿podrían vigilar esto mientras estoy dentro? Los dos niños asintieron. Tanjiro caminó junto a Kanao y Kyujuro, listo para entrar en la mansión. Joven Kamado, ¿qué es esa caja, si no te importa que pregunte? Tanjiro se estremeció. Temía que Kyujuro le preguntara eso. Tengo que decírselo. Nezuko podría estar en peligro, por no mencionar a la señorita Tamayo dentro. Podría matarla si la ve, ya que aún es un demonio. Apretó el puño, sin saber cómo decirle nada a Kyujuro. Él los estaba ayudando y tenía derecho a saberlo. Kanao le puso la mano en el hombro a Tanjiro y asintió. Eso lo tranquilizó un poco. Ella y Zenitsu estaban allí, y esperaba que, si ocurría lo peor, pudieran ayudarlo. Antes de que Tanjiro pudiera terminar, Kyujuro comenzó a retroceder, y luego, de repente, corrió hacia adelante y saltó. Tanjiro y Zenitsu vomitaron. Kanao solo observaba con una sonrisa vacía. El pilar de la llama, siempre sonriente, aterrizó en la ventana por donde había salido volando el cadáver y lo saludó desde arriba. No importa, me informarán después de que hayamos completado nuestra misión. Entren por la puerta principal. Buena suerte, jóvenes Kamado y Tsuyuri. No mencionó el nombre de Zenitsu, ya que suponía que el asustado chico se quedaría atrás. Luego entró en la casa. Esperen. Gritó Tanjiro, pero el otro hombre ya no estaba. Dudé demasiado, murmuró, y luego negó con la cabeza. Tenía que esperar que todo saliera bien, o encontrar a Tamayo primero. Si es que la mujer no estaba ya bajo la protección de Tanya. Vamos, Kanao. Tanjiro y Kanao entraron. Espérenme. Dijo Zenitsu, demasiado asustado de que un demonio escapara y los enfrentara solo afuera como para entrar con los demás. Algo que no tuvo en cuenta fue que aún faltaban algunas horas para que saliera el sol, así que probablemente habría estado bien. Los tres caminaron un poco por el pasillo de entrada. Zenitsu gimoteaba detrás de ellos, girando la cabeza constantemente. Oh, Tanjiro. Kanao captó la atención del chico, señalando detrás de Zenitsu. Teruko y Shoichi los habían seguido adentro. ¿Por qué nos siguieron?
Les pedí que se quedaran atrás y vigilaran mi caja, dijo Tanjiro, arrodillándose y acariciando la cabeza de Teruko, quien aún parecía temerosa y con lágrimas en los ojos. No queríamos esperar afuera. Queríamos ayudar a encontrar a nuestro hermano. El sudor perlaba la frente de Tanjiro. Nezuko se encontraba sola en su caja afuera. Es muy amable de su parte, pero preferiría que no lo hubieran hecho. Lo que hay en esa caja es más importante para mí que mi propia vida. Mientras esto sucedía, todos oyeron el sonido de unos tambores. Zenitsu dio un respingo y, presa del susto, abrazó a la persona más cercana, Shoichi. El chico parpadeó y preguntó, ¿puedes soltarme? Tanjiro se puso de pie cuando el sonido de los tambores se hizo más fuerte y frecuente, hasta que de repente se encontró en otra habitación, con Teruko y Kanao a su lado, igual de confundidas. ¿Qué ha pasado? Mientras tanto, Zenitsu y Shoichi también aparecieron en otra habitación, una diferente. ¿Qué demonios? ¿Cómo nos hemos teletransportado de repente? Shoichi, con el rostro inexpresivo, preguntó, ¿no vinieron aquí para detener a las criaturas? Mientras tanto, Tanya refunfuñó. Genial, otro cambio de habitación. Empezó a salir, pero se detuvo al sentir más pinchazos. Maldita sea, no sé cuánto falta para que la sangre de Zetour se apodere de mi cuerpo. Llevaba un rato intentando escapar, pero cada vez que veía una ventana o las escaleras, aparecía en otra habitación. No sé cómo me liberé, pero siento que no me ayudan ni me impiden nada. Le parecía que lo que estaba pasando no era obra del demonio Suzumi, era demasiado aleatorio. Curiosamente, hasta ahora tampoco me había topado con un demonio. Tanya se considera afortunada, pero el tiempo apremia. Incluso si logra escapar, debe alejarse de los demonios antes del atardecer y, con suerte, antes de que la sangre de Zetour le llegue al cerebro. Por desgracia, en el momento en que sale de la habitación y llega al pasillo del piso superior, una mano la alcanza y la hace retroceder de un salto, casi interrumpiendo su respiración concentrada. Mira con furia al pequeño demonio que parecía ser el segundo al mando de Zetour, Ubar. Jaja, no sé qué se le pasaba por la cabeza a ese idiota de Kyogai tocando su tambor y dejándote libre, pero en cuanto te capture, seguro que el señor Zetour me permitirá capturar al fugitivo en lugar de a él. Tanya entrecerró los ojos. Por lo que había oído con los ojos vendados, había deducido que el demonio que trabajaba para Zetour esta vez discutía mucho, algo que probablemente se debía a que los demonios rara vez se juntaban. Parece que Zetour olvidó cómo mantener el orden en su puesto, murmuró Tanya mientras Udar gruñía. No hables así del señor Zetour. Udar volvió a abalanzarse sobre Tanya, pero aunque su mano no estaba cerca, Tanya sintió algo en las mejillas antes de retroceder de un salto y echar a correr. ¿Qué fue eso? Pensó. No tenía tiempo para pensar, no tenía su espada a mano, así que lo único que pudo hacer fue correr. Junto a la ventana superior, Kyujuro y Zetour se miraban fijamente desde que Kyujuro saltó por la ventana hacía unos instantes. Así que tú eres Zetour, ¿verdad? Creí que habías muerto hace un par de años cuando engañamos a tu propio títere para que te matara. Dijo, refiriéndose al plan de Tanya cuando Zetour controlaba al general Ruder Godía. Zetour sonrió con suficiencia. Tengo muchos ases bajo la manga, pero dudo que vuelva a suceder, ya que pronto Tanya estará bajo mi control. Las mejillas de Kyujuro se contrajeron ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. Ya veo, gracias por recordármelo. Extendió la mano hacia su espada, la desenvainó y la sostuvo sobre su hombro. Vine a salvarla. Las garras de Zetour se desplegaron de sus manos. La pregunta es, ¿crees que puedes matarme antes de que te dé un mordisco? La sonrisa de Kyujuro se ensanchó y solo respiró hondo. Respiración de fuego, quinta forma, tigre de fuego. Una masa de llamas rodeó su espada y saltó hacia Zetour desde la ventana. Mary se detuvo en algún punto del bosque. Ya veo, el sol aún brilla aquí, pero cuanto más me adentro, más árboles lo cubren. El demonio debe estar cerca. Siguió adentrándose un poco más, pero un olor intenso la invadió. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Se tapó la nariz, sin querer acercarse. Pero al acercarse un poco más, el olor se intensificó a carne quemada. Oh, no, murmuró mientras se abría paso entre unos arbustos, algunos árboles caídos con el tronco ligeramente quemado y, peor aún, el cuerpo de una mujer en medio de ellos. No, por favor, que esté bien. Dijo Mary con esperanza. Corrió hacia ella y la sacó, pero su cuerpo estaba desfigurado, alcanzado directamente por el mismo ataque que había impactado contra esos árboles. Mary juntó lentamente las manos. Yo, no fui lo suficientemente rápida.
Lo siento, dijo en voz baja, rezando después. Oyó unos pasos e instintivamente buscó su espada y se giró para ver a Gunner, bajo un árbol, apuntándole desde unos metros de distancia. Dudó un instante antes de tener que saltar hacia atrás en el último momento. Se estremeció al tocarse las heridas anteriores y miró a Gunner, que alzaba temblorosamente la mano para atacar de nuevo. Él era el demonio que, Mary observó el cuerpo de la mujer. Las quemaduras probablemente eran resultado de un impacto directo de la explosión de la plaga. Rechinó los dientes. Señor artillero, soy yo. Mary sube. Por favor, no, tuvo que agachar la cabeza, pues un mechón de su cabello quedó atrapado en otra explosión de la plaga. Necesitaba alejarse. Al moverse detrás de un árbol, no se percató de que el artillero controlado caminaba hacia un rayo de sol, sintiendo la piel quemada y teniendo que rodear otros árboles para acercarse. Arrodillada tras un árbol, Mary miró a Gunner, cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. Señor Gunner, deténgase. Dijo que la señorita Tamayo lo ayudó, que jamás lastimaría a otro ser humano por ello. Gritó Mary, intentando apelar a su humanidad, aunque él no tuviera control sobre su propio cuerpo. Vio como su mano temblaba de vacilación y, lentamente, salió de detrás del árbol donde se escondía. Todo estará bien, Tanjiro y los demás detendrán a Zetour y salvarán a Tamayo. Todo saldrá bien. De cerca, pudo ver los ojos llorosos de Gunner, pero, por desgracia, él lanzó su ataque justo cuando ella estaba a la vista. Muévete, idiota. Mary sintió que la apartaban bruscamente justo antes de que la explosión la alcanzara. ¿Bushiro? Preguntó Mary mientras el otro demonio que ayudaba a Tamayo desactivaba su habilidad oculta. Al parecer, los había estado siguiendo todo este tiempo. ¿Algún demonio ya? Preguntó Zenitsu tembloroso detrás de Shoichi. El chico sudaba mucho. No, estoy bien, respondió Shoichi, perplejo. Pensaba que Zenitsu era como Tanjiro y que estaba preparado para luchar contra esas criaturas, demonios, los llamaba. De repente, al doblar una esquina, vieron a alguien con una máscara de jabalí. Gritaron ambos, creyendo que era un demonio, pero al poco rato, el enmascarado, Inosuke, gruñó. Dejen de gritar. Tras calmarse, Zenitsu gruñó. Inosuke. ¿Por qué demonios te adelantaste así? Le gritó al chico jabalí, quien se rascó la cabeza. Idiota. Si hubiéramos estado todos juntos, alguien podría haberse quedado conmigo. No. Por tu culpa todos corrimos hacia él. Le echó la culpa a Inosuke por algo que no era su culpa. Inosuke, al oír el insulto, espetó. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? Y alzó sus dos espadas. Los ojos de Zenitsu se abrieron desmesuradamente, tomó a Shoichi y echó a correr, gritando a todo pulmón mientras el chico le suplicaba que lo soltara. Inosuke resopló. Da igual, solo quiero encontrar a esos 3 demonios que vi antes de que sonara el tambor y los perdí de vista. Acto seguido, corrió en dirección opuesta. Por poco, dijo Zenitsu secándose la frente. Shoichi parpadeó. ¿No estaba de tu lado? En medio de la confusión, ambos retrocedieron de la puerta de una habitación al oír una voz sibilante que decía: bueno, parece que he encontrado un par de trozos de carne nuevos para saciar mi hambre. El terror les ensombreció el rostro al ver a un demonio reptando con una espada larga. ¿Qué demonios es eso? Gritó Zenitsu, encorvado en el suelo. El demonio de la lengua pareció divertirse con el grito. ¿Asustado? Deberías estarlo. Su larga lengua, más larga que todo el cuerpo del demonio, se movía. No, aléjate. Gritó Zenitsu antes de soltar un fuerte jadeo y caer de espaldas. Zenitsu, ¿acabas de...? Preguntó Shoichi horrorizado al ver que Zenitsu se desplomaba y parecía inconsciente. No, estaba dormido. Preguntaron tanto el chico humano como el demonio de la lengua, confundidos. ¿Cómo había sucedido esto? Bien, así es más fácil de comer, dijo el demonio, clavando la mirada en Shoichi. Pero primero, un festín que se mueve. Shoichi soltó un grito ahogado y se inclinó sobre Zenitsu. Oye, si puedes oírme, despierta. Vamos. ¿No eres uno de esos tipos? ¿No se supone que debes matar a esos demonios? Shoichi alzó la vista cuando el demonio de la lengua sacó la suya hacia ellos dos, hacia él, pero nunca llegó a alcanzarlo. Con un movimiento rápido, algo le cortó la lengua. Exclamó el demonio lengua mientras Zenitsu se ponía de pie, encorvado con una pierna estirada hacia atrás y la otra rodilla hacia adelante. Un fuerte jadeo escapó de su boca. Respiración de trueno, primera forma.
La lengua retrocedió, pero Zenitsu, de alguna manera, se había vuelto más rápido, trueno y relámpago. En un movimiento casi instantáneo, Zenitsu, seguido de chispas de trueno, apareció detrás del demonio, con la cabeza separada de su cuerpo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Hace un momento. La cabeza del demonio cayó al suelo y desapareció. Shoichi estaba asombrado. Zenitsu. Agradecido de haber sido salvado, Zenitsu volvió a caer de espaldas, dormido. Suspiró. Supongo que al menos me salvó. Mientras tanto, Inosuke corría por un pasillo, ansioso por encontrar un demonio con el que luchar. De repente, uno grande y rechoncho salió de una de las habitaciones. Vaya, un invitado no deseado. Parece que tendré que enseñarte cómo se trata a los intrusos, dijo el demonio cornudo extendiendo los brazos. Inosuke gruñó y resopló bajo su máscara. Débil, dijo. De un tajo, cortó los grandes brazos del demonio cornudo y saltó. Segundo colmillo, corte. Con un movimiento en forma de X, su espada doble cortó el cuello del demonio. Aterrizó en el suelo detrás del demonio y siguió corriendo sin siquiera mirar atrás mientras este desaparecía. ¿Dónde están los demonios fuertes? Salgan y luchen conmigo. Dije que te apartes. Bushiro apartó de nuevo a Meri mientras Gunner, bajo su control, lanzaba otro de sus ataques de sangre. Se escondieron tras un árbol. Un rayo de sol obligó a Gunner a cambiar de posición otra vez. Idiota. ¿Qué haces? Puedes atrapar a Gunner fácilmente. La única razón por la que no lo he hecho es que corro el mismo riesgo de caer al sol que él. Reprendió Yushiro a Meri dándole un golpe en la cabeza. Meri se frotó la frente. Lo siento, pero ¿no deberíamos intentar ayudarlo? ¿Acaso Gunner no es tu amigo? Preguntó con expresión de enfado. Bushiro suspiró, mientras la chica resoplaba. Ah, claro, solo quieres deshacerte de él para quedarte con Tamayo para ti sola. Bushiro se sonrojó. ¡No! Jamás haría eso. Idiota. Te digo que lo hagas porque sé que soy amigo de Gunner, porque es lo que él quiere. Al ver la mirada confusa y aún llorosa de Meri, Bushiro suspiró y miró hacia donde estaba Gunner. Gunner no ha matado a un humano en 2 años, porque juró no hacerlo por Tamayo, y por tu padre, Anson, volvió a mirar a Meri. Y ahora, ha matado a uno, probablemente a más de uno, por culpa de Zetour. Quiere morir para no tener que matar a nadie más, y para expiar las muertes que ya ha causado. Meri quería decir que no, quería decirle a Yushiro que se equivocaba. Pero a pesar del árbol que los ocultaba, pudo ver el rostro lloroso de Gunner. Por eso no culpará. Tanya. Finalmente lo comprendió. Aún lo odiaba, pero por fin entendía por qué Gunner podía perdonar a Tanya hasta cierto punto. Se puso de pie. Quédate aquí, le dijo Meri a Yushiro mientras se alejaba del árbol, y desenvainó su espada. Gunner alzó la mano, mientras Meri murmuraba, Dios mío. Entonces corrió hacia Gunner, quien lanzó su ráfaga de plaga. Meri esquivó y se agachó mientras le disparaban más, rezando en silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, terminó y dijo, respiración bendita, primera forma, corte del fiel. Fue un movimiento rápido, y el cuello de Gunner fue cortado. Su cabeza cayó al suelo, Meri sujetó temblorosamente su espada y pequeñas lágrimas rodaron por sus mejillas. Meri, gracias. Se giró y vio la cabeza de Gunner desapareciendo, sonriéndole. Oye, Bushiro, ¿estás ahí? Gritó cuando Yuiro asomó la cabeza por detrás del árbol. Bien, dile a Lady Tamayo que lamento que me haya visto matar humanos y que ya no podré ayudarlos. Bushiro apretó los dientes. Estaremos bien sin ti. El chico resopló y se dio la vuelta. No te preocupes, protegeré a Lady Tamayo como tú nos protegiste durante todo este tiempo. Gracias, amigo. Gunner sonrió y, antes de desaparecer por completo, miró a Meri. Me reuniré con tu padre y te vigilaré desde el cielo. Intenta no defraudarnos. Meri simplemente inclinó la cabeza, tratando de secarse las lágrimas del rostro, y poco después la cabeza y el cuerpo de Gunner desaparecieron por completo. Tanjiro, junto con Kanao y Teruko, se dirigieron hacia abajo por los pasillos. Tanjiro, ¿estás seguro de que estaremos a salvo? Preguntó asintiendo hacia la chica que le tomaba la mano. No te preocupes, Kanao y yo te protegeremos si algo sucede. Pronto encontraremos a tu hermano y a nuestros amigos, intentó tranquilizarla, ya que él y Kanao eran muy cercanos. Kanao intentaba ignorar esto, pues, afortunadamente, la oscuridad del pasillo ocultaba su leve rubor. Tanjiro abrió una puerta. Aléjense. Oyeron. Al mirar dentro, vieron a un niño con un tambor tsuzumi en el regazo y a una mujer con la cabeza ensangrentada a su lado. Tamayo.
Kiyoshi. Gritó Teruko, apartando la mano de Tanjiro y corriendo hacia su hermano mayor para abrazarlo con fuerza. Teruko. ¿Qué haces aquí? ¿Y quiénes son estos dos? Preguntó. Su hermana respondió, están aquí para ayudarnos, mientras se secaba las lágrimas. Señorita Tamayo, me alegra verla bien. Tanjiro notó que sangraba. Esto se debía a que no había comido nada, ni siquiera un poco de sangre, por lo que su recuperación era lenta. Estoy bien, gracias, me alegra verlos aquí. ¿Y quién es esta niña? Preguntó mientras miraba a Kanao, quien la saludó con la mano. No te preocupes, sabe lo de Nezuko y lo tuyo, dijo Tanjiro mientras Tamayo asentía. Aún así, mantén la distancia. Si aparece Zetour, no sé si podré controlarme y podría atacarte. Tanjiro apretó su espada. Todavía tenían que encontrar a Tanya, pero Tamayo estaba a salvo por ahora. Tanjiro. Kanao tiró del uniforme del chico. Vieron a un demonio, Kyogai, con tambores en los hombros, la cintura y la espalda. También un hueco donde debería estar uno, el que tiene Kiyoshi. GRR, malditos bichos. Primero me impiden coger ese Marechi para Zetour. Luego la mujer me ataca, y después ese maldito jabalí entra corriendo y me arranca un tambor. No paran de estorbarme, gruñó Kyogai entre dientes, aparentemente sin darse cuenta de las 5 personas que había en la habitación. Tanjiro desenvainó su espada y se acercó al demonio. Respiración de agua, Tamayo extendió la mano. Espera, Tanjiro. Kyogai golpeó un tambor contra su hombro, y de repente la habitación en la que estaban empezó a girar. ¡Ah! Gritó Teruko. ¡Oh, no! Se está moviendo. ¿Cómo? Tanjiro tuvo que reaccionar rápido y logró evitar que Teruko cayera con fuerza contra la pared, que ahora le servía de suelo. Tanjiro agradeció que Kanao hubiera impedido que Kiyoshi y Tamayo hicieran lo mismo. Miraron hacia arriba, donde estaba el demonio. GRRR, plagas. Todas ellas. Kyogai golpeó los tambores una y otra vez, haciendo que la habitación girara. Tanjiro y Kanao hicieron todo lo posible por mantener el ritmo y evitar que los demás se lastimaran, pero era difícil. De repente, Teruko, Kiyoshi y Tamayo cayeron por una puerta que no estaba debajo de ellos. Kiyoshi aterrizó sobre el tambor que llevaba, y la habitación cambió de repente. Ahora solo quedaban Tanjiro, Kanao y el demonio. GRRR. Los mataré a los dos por interponerse en mi camino. Exclamó Tanjiro, empuñando su espada. Espero que Tamayo y esos niños estén a salvo. Miró a Kanao, quien desenvainó la suya. Su lucha, con suerte, demostraría su éxito. De lo contrario, los demás podrían no sobrevivir. Tanya se adelantó corriendo a Udar, el pequeño demonio que la perseguía. Pero cada vez que se apartaba, sentía algo que la rozaba levemente. Esto empieza a molestar. De repente, ella y Udar oyeron una nota de tambor. Cuarta forma, ondulación de llama floreciente. Kyujuro le cortó una mano a Zetour, pero le volvió a crecer rápidamente. ¿Te cansaste de este juego del gato y el ratón? Dijo Zetour con una sonrisa. Kyujuro mantuvo la sonrisa. Llamarte ratón no es bueno para la moral. Deberías hablar mejor de ti mismo. Zetour no sabía si tomar eso como un cumplido del pilar de la llama o no. Kyujuro preparó otra técnica. Cuando ambos saltaron el uno hacia el otro, oyeron una nota de tambor. Tanya, Udar, Kyujuro y Zetour aparecieron en la misma habitación, grande pero ensangrentada. Tanya y Kyujuro sonrieron con una rápida mirada. Kyujuro, girando en pleno salto para esquivar un ataque de Zetour, saltó sobre él, empujando a los dos demonios contra la pared. Tanya agachó la cabeza, permitiendo que Udar recibiera un corte limpio en el cuello con la técnica de fuego originalmente destinada a Zetour. «¿Qué?» gritó el pequeño demonio sorprendido al caer de cabeza al suelo. Tanya y Kyujuro aterrizaron juntos. «Me alegra verte, Tanya Kocho», exclamó Kyujuro con orgullo. Tanya mantuvo la sonrisa. «Yo también me alegro de verte, Kyujuro». Ambos notaron que las venas blancas ahora cubrían por completo las manos de Tanya. «No te preocupes, acabaremos con este demonio rápidamente, como siempre», gritó Kyujuro mientras sacaba otra espada de su cinturón, la espada de Tanya. Aunque no solía ser optimista, Tanya sentía que, con Kyujuro allí, el tiempo de Zetour se agotaba. Tanya desenvainó su espada. Ambos miraron a Zetour, que ya se había puesto de pie. «Impresionantes, pero no lo suficiente», dijo Zetour con una sonrisa burlona, justo cuando Udar apareció a su lado, completamente ileso. El pequeño demonio soltó una risita, sin revelar aún su verdadero poder. «¿Podéis cortarnos el cuello antes de que la sangre os domine?»,
Supongo que lo averiguaremos, estratega a estratega, dijo Zetour dirigiéndose a Tanya. Ni ella ni Kyujuro iban a ceder. Iban a matarlo, tenían que hacerlo. Mientras Zetour pensaba para sí mismo. ¿Por qué tengo esta sensación al mirar a Tanya? ¿Que la he visto antes? Familiar y a la vez diferente, solo intentaría obtener respuestas una vez que la chica y el chico estuvieran bajo su control. 1914. Eso fue decepcionante, se oye una voz femenina. Sí, bueno, sería más impresionante se oye también una voz masculina. Bueno, creo que aquí incluso un teniente lo haría mejor, el hombre se lleva la mano al pecho. ¡Qué hiriente! La voz femenina se burla. Creo que se supone que debes usar mi apellido de donde eres, después de todo, nos conocimos hace solo 2 días. El hombre se ríe y extiende la mano. Sí, señorita de Gurechav. Tanya saltó por los aires, por el universo. Su ataque se dirigió hacia el pequeño demonio, Udar, quien apenas logró esquivarlo. TSS, qué enano tan molesto. Exclamó Tanya con una sonrisa burlona. Tú sí que sabes de eso. Gruñó el demonio, gritando. Cállate de una vez. Se abalanzó sobre Tanya, quien sintió que le agarraban el brazo justo antes de que la mano de Udar la sujetara. ¿Qué? Murmuró antes de que su momentánea distracción la lanzara contra una pared. Maldita sea, ¿qué le pasa a este demonio? Murmuró mientras Udar volvía a acercarse a ella. Tanya. Kyujuro se giró al oír a Tanya estrellarse contra la pared. Por ello, Zetour casi le arañó la mejilla, pero el pilar de la llama logró esquivarlo y, con un tajo llameante, le cortó el brazo. Sin embargo, este volvió a crecer poco después. Es una táctica rastrera atacar al enemigo cuando está distraído. Gritó Kyujuro, apretando con más fuerza su espada. Zetour se limitó a reír entre dientes. Entonces te sugiero que dejes de mirar a tu chica y prestes atención. La distracción ha matado a más soldados que las balas, dijo el antiguo general, sacándole la lengua a Kyujuro, lo que lo sorprendió. A diferencia de los demás, no le habían hablado de las habilidades de Zetour para copiar, ni siquiera conocía al demonio de la lengua. Primera forma. Llama inconsciente, Kyujuro cortó la lengua de Zetour, pero este casi lo arañó de nuevo. Es aún más rápido que la última vez, pensó el hombre sonriente mientras retrocedía. Mientras tanto, Tanya evitaba aún más al pequeño demonio, pero seguía sintiendo algo que la tocaba cada vez que su mano estaba a escasos centímetros. ¿Cómo es posible que me toque sin que su mano me toque realmente? Pensó, y usó la cuarta forma de la respiración de fuego para atacarle los ojos, pero él continuó y casi la pateó en la cara. Eso no puede ser. El demonio sonrió con sorna al recuperar la visión, aunque parecía capaz de hacerlo incluso antes de que sus ojos volvieran a aparecer. Algo casi me atrapa cada vez que se acerca. Cada vez que uso una forma, mi respiración se dispersa, lo que permite que la sangre de Zetour se extienda aún más por mi cuerpo. Tanya intenta idear un plan. Mira a Kyujuro, quien se ha visto obligado a defenderse, ya que las extremidades de Zetour se regeneran casi instantáneamente cada vez que pierde un brazo. Si logra herir a Kyujuro, ambos tendrían un límite de tiempo, y Tanya estaba demasiado preocupada. Considera que los están atacando un demonio de bajo rango y otro sin rango, aunque este último, de baja estatura, aparentemente tenía poderes invisibles. Tanya parpadeó. Hijo de, eso es. Su sonrisa diabólica reapareció mientras miraba al pequeño demonio. Udar acababa de retroceder. ¿Qué demonios pasa con esa mirada? Tartamudeó. Esa sonrisa y ese pilar de la llama con esa sonrisa, ambos son desagradables, pero de maneras distintas. Tanya corrió hacia Udar. Respiración de agua, segunda forma, y respiración de fuego, primera forma. Rueda de fuego. De repente, Tanya dio un pequeño salto y giró en el aire, mientras una llama roja circular la rodeaba. ¡Ah! Gritó Udar mientras retrocedía. Fue solo un instante, pero del espacio aparentemente vacío sobre el pequeño demonio, brotó sangre negra y púrpura de la nada. La sonrisa de Tanya se ensanchó. Por fin tenía la oportunidad de deshacerse del otro demonio y concentrarse en Zetour. Aún así, no sabía si le había dado en la cabeza o si su cuerpo era aún más alto. Miró a Kyujuro y urdió un plan para derrotar a Udar. Kyujuro, ¿recuerdas a ese demonio que podía volar? Kyujuro volvió a atacar a Zetour antes de responder. Claro que sí, ¿por qué? Tanya se abalanzó sobre Udar, quien sabía que ella conocía el secreto de su poder, ocultar su verdadero cuerpo. Ahora era él quien se retiraba. Pero Tanya no iba a permitirlo. ¿Podrías alejarte de ese viejo? Tendremos que repetir lo que hicimos entonces, esta vez tú desde arriba.
Zetou resopló al oír que lo llamaban viejo, pero después de que le cortaran el brazo, Kyujuro lo pateó contra una pared, y corrió hacia Udar por la espalda. Udar retrocedió, sin tener idea de lo que los dos asesinos iban a hacer. Su rostro se burló. Estoy perdido si me dan en el cuello de verdad, pero si fallan, puedo usar mi mano real para golpear a la chica en los pulmones. Eso hará que la sangre de Zetou se extienda más rápido. Saltó por los aires cuando Tanya se acercó, pero oyó un gran salto detrás de él y vio que tanto Tanya como Kyujuro también saltaron. Aliento de fuego, tercera forma, universo llameante. La espada de Kyujuro se envolvió en llamas, al igual que la de Tanya después de que ella gritara. Segunda forma, sol abrasador naciente. El demonio Sol alcanzó a ver la terrible situación en la que se había metido antes de que fuera demasiado tarde. Las dos espadas cortaron por encima de su cabeza, atravesando la dura piel invisible, hasta que chocaron entre sí, provocando una explosión de llamas por toda la habitación. Cuando el polvo se disipó, Zetou pudo ver a Udar, cuyo cuerpo, normalmente alto, desaparecía por completo. La habitación estaba parcialmente envuelta en llamas. Estos dos son fuertes, pensó, obviedad para sí mismo, pero el fuego dificultaría su respiración. Estaba seguro de que Kyujuro y Tanya juntos podrían vencerlo fácilmente, o al menos podrían si uno de ellos no tuviera límite de tiempo, y ya podía distinguir el contorno de una vena blanca en el cuello de Tanya. Y pronto tendrá aún menos tiempo, dijo mientras se hacía un corte en el brazo, del que emanaba una extraña nube de humo. Gracias a Tamayo puedo obligarlos a contener la respiración. Una vez que Tanya esté bajo mi control, el siguiente será el pilar de la llama. Dado lo fácil que se distrajo cuando Tanya se enfrentaba sola a mis hombres, tengo la sensación de que no será capaz de atacar a su novia. Zetou avanzó, al igual que los dos cazadores. ¿Listo para rendirte, viejo?, dijo Tanya con sorna, mientras ella y Kyujuro alzaban sus espadas. Por un instante, Zetou pareció estremecerse, pero no por las palabras de Tanya. Resopló. No he llegado hasta aquí para rendirme. Kibutsuji debe caer, pero necesito demonios poderosos de mi lado para lograrlo. Apretó el puño. La nube ilusoria tardaría en llenar la habitación, y él no dominaba el arte de sangre de Tamaya como a sus otros títeres. Lentamente alzó la mano, de la que emanó una luz. Así que, en vez de eso, ganaré tiempo. Kyogai, el demonio del tambor, golpeó el tambor 2 veces con la mano. Tanjiro no percibió la garra apenas visible que se abalanzaba sobre él hasta el último segundo. Dio un salto y giró un poco en el aire. Por poco, suspiró aliviado antes de oír la voz temblorosa de Kanao. Tanjiro, estás sangrando. El chico miró la parte posterior de su pierna izquierda. Había recibido un golpe. Fue tan rápido. Y Kanao, ¡cuidado! Esta vez, ambos tuvieron que apartarse, sin resultar heridos ni cortados, pero un pequeño rasguño apareció en sus ropas. Las garras se movían rápido. Demasiado rápido. Indeseables, todos ustedes, fuera de mi casa. Gritó Kyogai, mientras comenzaba a golpear sus tambores Tsuzumi. La habitación empezó a dar vueltas, y ambos cazadores luchaban por mantener el equilibrio. ¡Ah! Gruñó Tanjiro al chocar contra la pared, que ahora era el suelo. Tanjiro, ¿estás bien?, preguntó Kanao preocupada. Tanjiro hizo una mueca de dolor, pero asintió levemente. Las heridas de la pelea en casa de Tamayo aún le dolían un poco, pero podía seguir luchando. Kanao. Tanjiro saltó y apartó a Kanao de la garra que se aproximaba. La mejilla de la chica se sonrojó por un instante, pero logró concentrarse en la pelea mientras Kyogai golpeaba su tambor con la pierna izquierda y el brazo derecho, haciendo que la habitación girara hacia la derecha y hacia atrás. Durante este giro, algunas estanterías de papel se abrieron un poco, pero no demasiado. Se retorcieron en el aire y cayeron ligeramente. Kanao estaba preparada, pues por la leve mueca de dolor de Tanjiro al sentirla contra su estómago y pecho, supo que no debía caer. Así que, para amortiguar la caída, apartó su espada. Respiración floral, sexta forma. Melocotón giratorio. Su movimiento con la espada permitió que su cuerpo, junto con el de Tanjiro, que aún la sujetaba, girara una vez más, y también ralentizó un poco la caída, de modo que cuando Kanao tocó la corriente debajo de ellos, el dolor se amortiguó. Aunque, como consecuencia, Tanjiro quedó encima de ella. Kanao, lo siento mucho, exclamó, retrocediendo al instante pero ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. La sonrisa habitual de Kanao se iluminó un poco. Si fuera como Kanae Shinobu, me burlaría de él por esto, pensó, aunque sabía que le faltaba confianza y que después se sentiría demasiado avergonzada.
Kyogai gruñó levemente. Estos dos asesinos ya deberían estar muertos. Le demostraré a Muzan que se equivoca. El demonio tamborilero recordó cuando el rey de los demonios le revocó su título de rango inferior, y cuando Zetour se le apareció poco después, hacía un par de meses, y no solo lo hizo más fuerte, sino que ahora le estaba dando la oportunidad de recuperar su rango del molesto demonio que se lo había robado. Dio un paso al frente. Ustedes dos, esa mocosa rubia, la fugitiva Tamayo, ¿qué otras escorias sentirán mi ira? Extendió las manos, y tanto Tanjiro como Kanao alzaron sus espadas. Y recuperaré mi lugar entre los 12 Kizuki. Dijo Kyogai. Su ojo izquierdo giró, revelando una cruz que cubría el kanji de 6 inferiores, lo que hizo que los ojos de Tanjiro se abrieran de par en par. Eso debe significar que está cerca de Kibutsuji. ¿Pero qué quiso decir con recuperar? Interrogación de cierre. Tanjiro no tuvo tiempo de pensar, pues el demonio ya estaba haciendo su movimiento. Con los brazos extendidos, Kyogai dijo con voz grave y gruñona. Tambores rápidos. Sus brazos comenzaron a moverse a velocidades increíbles, golpeando y aporreando los tambores sin cesar, creando un ritmo que llenaba el espacio. De repente, la habitación empezó a girar vertiginosamente. Kanao y Tanjiro no podían ni tocar lo que pronto se convertiría en el suelo o las paredes. El giro continuaba sin cesar, hasta el punto de provocar náuseas. Tanjiro se agachó, pero recibió algunos cortes en las mejillas. 5. 6. Gritó Tanjiro mientras Kanao también era herida por las 6 garras, más largas que las anteriores, y le corrían algunas gotas de sangre del brazo. Aunque esto no era más que una idea, una habitación giratoria los obligaba a mantenerse en movimiento. Respiración de agua, sexta forma. Remolino, dijo Tanjiro mientras realizaba esa forma, junto con otras, para concentrarse en la lucha y esquivar las 6 garras que los atacaban sin cesar. Kanao, por su parte, usó la respiración floral, tercera forma. Ascensión de la camelia. Kanao la empleó para elevarse por encima de más garras, al igual que Tanjiro, quien luego adoptó otras formas. La habitación se había llenado de papeles al caerse las estanterías junto con los libros. Flotaban por la habitación con los dos cazadores, evitando milagrosamente alcanzar las espadas, algo que Kyogai agradeció. En ese instante, interrumpió su ráfaga de música de tambores cuando la habitación se detuvo en seco. Todos los papeles, junto con Tanjiro y Kanao, cayeron al suelo. Un montón de papeles esparcidos por el suelo quedó ahora justo debajo de ellos. Tanjiro abrió mucho los ojos y miró a Kanao. Evita las hojas. Kanao no sabía por qué Tanjiro le pedía eso, pero obedeció. Tanto Tanjiro como Kanao aterrizaron entre dos espacios vacíos, y se movieron con cuidado para no pisar el papel ni lo que estaba escrito en él. Ambos sufrieron heridas leves, pero su ropa fue la que resultó más dañada. Trozos de las mangas, o de los pantalones, o de la falda en el caso de Kanao. Sin embargo, no lo suficiente como para que se viera mucho. Kyogai abrió la boca de par en par. ¿Qué? Susurró. Miró a Tanjiro, quien seguía mirando a su alrededor por si pisaba algún papel, cosa que no hacía. Este cazador, evita el papel a propósito, y encima el papel y los libros con mis escritos. Luego giró la cabeza hacia Kanao, que no miraba a su alrededor como él, pero no le hacía falta, ya que no había papel cerca. Y ha conseguido que la chica también lo haga. Kyogai recordó el pasado, incluso el momento en que se convirtió en demonio. Cómo mató a aquel hombre por menospreciar su trabajo, tanto con sus escritos como con sus tambores. Y cuando Muzan le arrebató su rango inferior, diciéndole, no te basta con tener mi sangre, tienes que matar y beber más. No mereces formar parte de los 12 Kizuki. Cuando Zetour lo encontró, estaba buscando más humanos con sangre Marechi. Los dos demonios inferiores le habían ofrecido la oportunidad de reunirse con él, de reunirse con los 12 Kizuki. Había dicho, tu arte demoníaca de sangre es útil, pero dudaba que Zetour lo dijera en serio. No era más que una pieza en el plan del antiguo general, fuera cual fuese. Nunca le habían confiado esa información. Entonces oyó hablar a los humanos. ¿Kanao, crees que puedes lograrlo? Preguntó Tanjiro, tras haber ideado un plan con Kanao mientras Kyogai permanecía allí de pie. Ustedes, chico y chica, ¿cuáles son sus nombres? Preguntó el demonio mientras levantaba las manos, preparándose para otro intenso golpe de su tambor. Tanjiro desenvainó su espada. Tanjiro Kamado. Kanao alzó la suya y, con un tono más inexpresivo, dijo. Kanao Tsuyuri. Kyogai resopló levemente. Soy Kyogai.
Tras las tardías presentaciones, Kyogai retomó su frenética técnica de percusión. El ritmo constante y acelerado de los tambores se sincronizaba con el movimiento de la sala. Pero estaban preparados, pues Kanao se había aferrado a Tanjiro y la llevaba a cuestas. Novena forma: flujo de agua turbulento. Gritó Tanjiro mientras se desplazaba con rapidez por las paredes, el suelo y el techo en movimiento, con el agua salpicando bajo sus pies. Se esforzó por evitar las 6 garras y, sobre todo, por mantener a Kanao a salvo. Kanao confía en mí. Si Kyogai se centra en nosotros como un solo objetivo, las garras no se dispersarán tanto. Pensó. Esta era una estrategia que habían aprendido juntos en su entrenamiento en la montaña Sahiri, o más bien, lo contrario de lo que Tanya les había enseñado. En lugar de dispersarse, lo mantenían concentrado en un solo espacio, incluso si ambos estaban en él. Tanjiro saltó y giró para que Kanao pudiera impulsarse desde él. Voló a través de la sala en movimiento, directo hacia su oponente demoníaco. En ese momento, Tanjiro gritó: «Quiero que sepas, Kyogai, que tu arte demoníaca de sangre fue asombrosa y poderosa». Kyogai se quedó paralizado por el cumplido, algo que ninguno de los dos cazadores había planeado, pero que sin duda les ayudó. Primera forma: orquídea en flor. La espada de Kanao cortó el cuello del demonio tambor, cuya cabeza cayó hacia abajo. La habitación dejó de dar vueltas. Tras ponerse de pie, Tanjiro y Kanao se sonrieron, felices de haberlo logrado. Kamado, Tanjiro oyó su voz y se giró para encarar al demonio Kyogai, que ahora desaparecía. Kanao apartó la mirada y, por fin, pudo sonrojarse al pensar en cómo Tanjiro prácticamente la había llevado a caballito. Un paseo peligroso, sí, pero un paseo al fin y al cabo. ¿De verdad lo decías en serio? ¿Cuándo dijiste que mi técnica era asombrosa? ¿Y poderosa?, preguntó Kyogai, con lágrimas en los ojos, mirando los papeles en la habitación. Tanjiro, sin mirarlo directamente a los ojos, respondió: «Sí, fue una de las más poderosas a las que me he enfrentado hasta ahora, pero eso no borra lo que hiciste. Eras fuerte, Kyogai, pero no puedo perdonarte por matar humanos». La convicción en su voz le indicó a Kyogai que hablaba en serio. La cabeza de Kyogai desapareció poco después. Tanjiro sacó una aguja, antes de que se me olvide o desaparezca, y la arrojó al cuerpo de Kyogai, que ya casi no tenía fuerzas. La sangre lo llenó sin necesidad de que nadie sujetara la aguja. Kanao miró a Tanjiro, pues desconocía para qué servía la aguja. «Ah, esto es para Tamayo, la mujer de la que te hablamos». Kanao siguió mirando a Tanjiro, quien soltó una risita nerviosa. «Te lo explicaré luego, lo prometo». Kanao desenvainó su espada cuando un gato, Chachamaru, apareció a los pies de Tanjiro. «Oh, hola. Tú eres el pequeño que nos ayudó a encontrar este lugar». Comenzó a acariciar al gato, lo que tranquilizó a Kanao al darse cuenta de que, a pesar de la extraña sensación demoníaca que le producía, el gato no era un enemigo. «Supongo que deberías entregar esto a Tamayo, Bushiro y Gunner cuando recolecte la sangre de un demonio de los 12 Kizuki, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos ayudas a encontrarla aquí?». El gato maulló, y después de que Tanjiro lo acariciara un par de veces más, se dirigió a la puerta de la habitación donde habían luchado. «Vamos, busquemos a esos niños y a la señora Tamayo, y luego podremos ir a buscar a Tanya si el señor Rengoku no lo ha hecho ya». Kanao asintió, y partieron para continuar su misión. Uf, se oyen respiraciones entrecortadas, y el hombre que las provoca se incorpora en la cama. «¿Qué ocurre, cariño?», pregunta la mujer que duerme a su lado, incorporándose también. «Oh, no quería despertarte», suspiró la mujer. «¿Sigues llamándome así? Incluso después de tantos años juntos, cariño». El hombre ríe entre dientes. «Las costumbres son difíciles de erradicar, y tú fuiste quien me obligó a ello». El rostro del hombre se ensombreció. «Tuve un sueño extraño, donde estaba de vuelta pero diferente. Armas raras, gente volando, ya sabes, algo así de loco. Lo próximo será que vaya por ahí creyendo que los demonios existen, como siempre dice». La mujer soltó una risita. «¿Has tenido sueños parecidos antes? Quizá lo echas de menos, lo cual es raro, ya que yo nací allí y he sentido menos nostalgia». El hombre rió entre dientes. «Quizá deberíamos ir a visitarlos después de que nazcan». La mujer mostró su vientre ligeramente abultado. «¿Pensando en eso ahora? Apenas estoy de un par de meses». El hombre la abrazó con fuerza. «Solo estoy emocionada, perdón». La mujer le devolvió el abrazo.
El hombre, sin embargo, al no poder ver su rostro preocupado, recordó la parte que le había omitido, donde vio a una niña con ojos parecidos a los suyos, pero una niña, y además vestida con uniforme militar. Solo podía preocuparse por las implicaciones. Ráfaga de plaga. Zetour lanzó el arte demoníaco de Gunner, ahora suyo, con su propia mano. Apenas chamuscó la pared tras Kyujuro, quien la esquivó. Al igual que con Tamayo, aún no dominaba del todo las técnicas demoníacas de Gunner. Miró a su lado y vio a la chica acercarse por la izquierda. Aliento de fuego, octava forma. Aliento floral, segunda forma. Florecimiento del inframundo. Tanya saltó, mientras pétalos rojos e inflamados rodeaban su espada, y atacó la cabeza de Zetour. Solo le rozó la mejilla. Tanya intentó alejarse, pero Zetour seguía siendo muy ágil y la obligó a bloquear un zarpazo. Zetour lanzó una ráfaga de plaga a quemarropa. Ríndete, Tanya, solo tienes que moverte. El tiempo se agota. Se dio cuenta de que, tras unos minutos de combate, las venas le llegaban a la barbilla. Ella le dedicó una sonrisa burlona. Sabes que deberías seguir tu propio consejo, el que le diste a Kyujuro. Zetour miró hacia atrás y vio a Kyujuro a punto de atacarlo. Su agilidad le había sido de gran ayuda, pero perdió el ataque de plaga que tenía preparado al perder el brazo. Los dos cazadores se abalanzaron sobre los dos demonios inferiores. Tercera forma, universo ardiente. Gritó Kyujuro con su habitual estruendo. Tanya también gritó. Tercera forma, universo ardiente. Ambos lanzaron un tajo descendente. Zetour intentó esquivar, pero lograron alcanzarle un brazo y, de paso, parte de la cabeza. Zetour resopló, recuperando la compostura y recuperando el rostro, pero los dos estuvieron a punto de alcanzarle el cuello. No puedo vencerlos, parecen complementarse demasiado bien. No puedo atacar a uno sin atacar al otro. Rechinó los dientes. La sonrisa burlona de Tanya le pareció una burla, pues su confianza anterior flaqueaba. Si tan solo ese idiota de Kyogai no hubiera tocado su tambor. ¿Dónde estará? ¿Y los demás? Zetour no necesitó pensar en los demás. Pronto aparecieron tambores a su alrededor. Al menos aún conservaba sus artes demoníacas. Zetour golpeó los tambores Tsuzumi varias veces y la habitación giró sobre sí misma, sorprendiendo a Tanya y Kyujuro. ¡Guau! No me lo esperaba, este demonio tiene más técnicas que uno normal. Tanya no pudo oír a Kyujuro, pues sus ojos se abrieron desmesuradamente. Solo entonces pudo ver las nubes multicolores que llenaban la habitación a un ritmo vertiginoso. Recordó su conversación con Tamayo antes de que Zetour apareciera en su casa. Sabía que esas nubes eran venenosas para los humanos gracias a esa conversación. Tanya y Kyujuro aterrizaron de pie. Buen truco. Pero no durará mucho. ¿Qué es esto? Gritó Kyujuro al demonio, quien solo sonrió con malicia al ver que ambos se habían percatado de la nube que llenaba la habitación. Tanya tiró de la manga del pilar de la llama. Kyujuro. No la inhales, es venenosa para los humanos. Kyujuro parpadeó. Pero si no podemos inhalarla, ¿qué pasará con la sangre? Los ojos de Tanya se abrieron de par en par. Si no podía respirar bien, no podría impedir que la sangre de Zetour fluyera por sus venas. Cuidado, Tanya. Kyujuro le cortó el brazo a Zetour justo cuando el demonio se abalanzó sobre Tanya. Pero eso era precisamente lo que Zetour quería, pues usó su lengua extendida para agarrar la espada. Kyujuro le cortó la lengua rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Zetour solo logró arañarle el costado izquierdo. «Lárgate de aquí», gritó Tanya, usando su aliento de fuego de primera forma para atacar a Zetour, hiriéndolo. El demonio, en efecto, se largó de aquí, logrando acercarse a la puerta de la habitación. Zetour rió, recuperando la confianza que había perdido durante la pelea. 2 de 2. Levantó la mano, mostrándole a Kyujuro la sangre que la cubría. Sin respirar bien, ¿cómo vas a resistirme ahora? Y una vez que Tanya esté bajo mi control, será aún más fácil. Dijo el demonio inferior, extendiendo la mano. Te doy la bienvenida a mi ejército. Aunque pronto no tendrás mucha opción. Estaba tan seguro de haber ganado que todo había terminado. Tanya se sentía aturdida, le costaba respirar. Las venas se le hinchaban sobre la boca, subiendo aún más y con mayor rapidez. Maldito Zetour, qué fastidio. Maldito seas, X. Maldito seas por ponerlo en el lado opuesto. Esto es casi tan malo como el Rin. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par y una amplia sonrisa diabólica apareció en su rostro. Kyujuro, quédate atrás. Si fallo, tendrás que prometerme que matarás a este viejo bastardo.
Por ahora, concéntrate en mantener la sangre lejos de tu cerebro. Sal de la habitación si puedes después de que terminemos. Todo lo que Tanya decía confundía a Kyujuro. Está bien, pero tal vez pueda ayudar. Tanya miró a su compañero. Confía en mí, Kyujuro. La sonrisa del chico se ensanchó y asintió, preparándose para salir corriendo de la habitación en cuanto estuviera listo. La sangre de Zetou recorría las venas de su chico, y él podía sentirlo. ¿Eh? ¿Qué planeas exactamente?, preguntó Zetou mientras Tanya se acercaba lentamente, con la espada ligeramente extendida a su lado. Zetou sonrió con malicia y golpeó el tambor. 3 garras volaron hacia Tanya, quien agachó la cabeza. En ese instante, respiró hondo. Flor. Unos pétalos rosados rodearon su espada, y simplemente levantó la pierna derecha para esquivar las garras. Si de todas formas estoy casi perdida, ¿por qué no arriesgarlo todo? Así que, por ahora, seré una jugadora y usaré las 3 fichas que me quedan, pensó Tanya, convirtiendo su paseo en una carrera. Zetou retrocedió y lanzó una ráfaga de plaga contra Tanya, quien se deslizó bajo el impacto, que apenas le arrancó unos mechones de cabello. Tomó aire de nuevo. Agua. Un pequeño chorro de agua se mezcló con los pedales. ¿Qué haces?, gruñó Zetou mientras disparaba sin parar. El sprint de Tanya se convirtió en una carrera a toda velocidad, apretando su espada con todas sus fuerzas. La sangre de Zetou le llegaba hasta los ojos, y a ella no le importaba. Llama. En el instante en que se acercó a Zetou, llamas brotaron de la hoja. Pero en lugar de rojas, se combinaron con los 3 colores anteriores. Tanya fusionó sus 3 formas conocidas, y el color de las llamas ahora coincidía con el de su espada, un púrpura oscuro. Primera forma, murmuró Tanya mientras blandía la espada hacia arriba. El brazo se desprendió. Zetou, conmocionado, retrocedió hasta salir de la habitación. No escaparás de mí, exclamó mientras las llamas púrpuras seguían rodeando la espada. Zetou golpeó los tambores, provocando que el pasillo girara con ambos dentro. A Tanya, sin embargo, no le importó. Mientras Zetou aprovechaba el pasillo giratorio para desplazarse rápidamente hacia abajo, Tanya saltaba de pared en pared. Segunda forma, murmuró mientras la gran llama se reducía a una pequeña. Pero Tanya parecía moverse mucho más rápido. Zetou no podía creerlo. Solo consigues que mi sangre se extienda más rápido, exclamó, levantando ambas manos y lanzando una ráfaga de plaga, varias a la vez. Pero Tanya se movió con una intensidad y gracia asombrosas, esquivando los proyectiles. TCH, murmuró Zetou, golpeando el tambor trasero, y ambos aparecieron en una habitación distinta. Irónico, ¿verdad?, comentó Tanya, reconociendo al instante la habitación que había visto antes de que le vendaran los ojos. La misma habitación donde la mantenían prisionera. Ahora estaba junto a la puerta, mirándolo fijamente, mientras él parecía acorralado contra la pared. Puede ser, pero ahora tienes unos segundos gracias a tu treta, dijo Zetou, observando las venas blancas que ahora se marcaban cerca de su frente. Solo unos segundos, sin duda. Zetou extendió la mano y se preparó para lanzar el rayo de plaga más poderoso que pudiera reunir. Claro, le hará daño si la alcanza. Pero no importará después de convertirla en demonio. Tanya saltó hacia Zetou, con una amplia sonrisa en el rostro y una hermosa estela de fuego púrpura tras ella. Esto decidiría el resultado, y Zetou tenía todas las ventajas. Zetou lanzó el rayo de plaga casi a quemarropa contra Tanya. Primera forma, murmuró ella, mientras la pequeña llama púrpura se convertía en una grande. Los 2 ataques chocaron, pero la espada de Tanya pareció contrarrestar la explosión. Con las venas blancas lejos de su frente, Tanya logró asestar un último tajo. Y uno más fue todo lo que necesitó. Las llamas púrpuras atravesaron la explosión, los brazos y las manos de Zetou. Cuando la espada se acercó a su cuello y comenzó a cortarlo, Zetou miró fijamente a los ojos de Tanya y vio su sonrisa burlona. 2 imágenes aparecieron en su mente y sonrió. La espada cortó el cuello de Zetou y provocó una explosión de llamas tras él. Tanya salió despedida hacia atrás, deslizándose por el suelo. Se quedó aturdida, preguntándose, ¿fracasé?, mientras cerraba los ojos. Los abrió un par de segundos después y vio que las venas de sus manos ya no estaban marcadas de blanco. Aunque se hubiera quedado sin sangre, lo había logrado. Enhorabuena, soldado, lo has conseguido. Supongo que mis planes tendrán que esperar, dijo Zetou mientras su cuerpo y su cabeza desaparecían, y el ojo que contenía la inscripción 2 inferiores se había convertido en polvo. La cazadora, Tanya, puso los ojos en blanco.
No soy una soldado, soy una cazadora de demonios, viejo. Supongo que tus días de gloria fueron como general, así que no puedo culparte. Tenía razón, tanto en esta vida como en la anterior. No voy a molestarme en enviar un cuervo al general Rudercodía. Mejor que no sepa que has regresado de alguna manera. No quiero que sufra por segunda vez, dijo Tanya mientras se giraba y se sujetaba las costillas. Me dolerá mañana. Zetour sonrió con sorna. Mejor aprovechar la oportunidad mientras pudiera. Si regresé una vez, puedo regresar de nuevo. Tanya puso los ojos en blanco y comenzó a alejarse lentamente de la habitación, dejando al demonio a su muerte. «Qué fría eres, ni siquiera me respondes». «Son tan parecidas», dijo Zetour, al perder la vista de Tanya. «Si te hubiera encontrado antes, habríamos derrotado a Kibutsuji y vencido a los demonios fácilmente. Nuestras estrategias conjuntas habrían sido imparables, como siempre». Tanya estaba confundida por lo que decía Zetour, pero intentó no prestarle atención. Probablemente solo decía cosas al azar para llamar su atención antes de morir. «Pero nos volveremos a encontrar», dijo Zetour solemnemente, «y cuando lo hagamos, deberíamos planear algo, tal vez con todos tus amigos». «¿No sería genial, Ta?» Ella continuó hablando, sin mirarlo. No necesitaba ver morir a alguien más mientras hablaba, aunque obtener su sangre para Tamayo probablemente sería una buena idea. Justo cuando estaba en el umbral, las palabras de Zetour la golpearon por última vez. «¿Nia de Gurechaf?» Los ojos de Tanya se abrieron de par en par. ¿Qué? Se giró y miró hacia atrás, solo para ver que la cabeza de Zetour había desaparecido, junto con su cuerpo. Se quedó allí, temblando. Lo oí bien. Miró fijamente hacia donde había estado Zetour, pero solo quedaba su ropa. Solo reaccionó al oír. Tanya Kocho. Ah. Tanya dio un respingo y miró a Kyujuro. Se sonrojó un poco, sobre todo porque se había quedado en blanco al oír a Zetour pronunciar su apellido anterior. ¿Estás bien? ¿Parecías algo ida?, preguntó él, algo preocupado, claro. Tanya asintió. Sí, solo estoy cansada. Después de todo eso. Kyujuro sonrió aún más. Pero derrotaste a ese demonio de la luna inferior con un estilo nuevo, increíble e intenso. Tanya asintió. No sabía cómo llamarlo, pero le había permitido vencer a Zetour. Sí, pero deberíamos hablar de eso luego. Supongo que vinieron otros contigo. Kyujuro asintió 3 veces. ¿Sí? Kamado, Tsuyuri, Ama, Tanya le dio una palmadita en el estómago. No necesito conocer a todos, primero deberíamos encontrarlos. Kyujuro asintió y Tanya pasó a su lado. Espera. De repente, Kyujuro la alzó en brazos, y Tanya volvió a sonrojarse. ¿Qué haces? Kyujuro sonrió aún más. Dijiste que estabas cansada, ¿verdad? No se equivocaba. Realmente estaba cansada. Esto me da déjà vu, suspiró. Está bien, supongo que no te impediré que me lleves. Pero solo porque estoy cansada. Su sonrojo se intensificó. Kyujuro asintió y bajó las escaleras con Tanya en brazos.